los derechos subjetivos solo justifican su existencia en razón de ciertos fines que el individuo desea alcanzar. Pues todo derecho establecido es la expresión de un interés reconocido por el legislador previamente que merece y reclama su protección. Entonces, si es así, imaginemos que se transforman o cambian los intereses de la vida, entonces también cambiaría el derecho, bajo esta teoría. Y bueno, y viene una teoría que es de las últimas, ¿no? Y que es desarrollada por George Jelinek, que es la teoría de la voluntad y el interés. Aquí se conjugan eclécticamente las dos últimas teorías, ¿no? Pues aquí el interés subjetivo es un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. O sea, la estructura del derecho subjetivo no se compone exclusivamente de un interés que la ley protege ni tampoco exclusivamente de un acto de voluntad. Entonces son las dos voluntades, los dos conceptos, voluntad e interés, que son necesarios para que pueda operar, digamos, en este caso, los derechos subjetivos. Por separado no podrían justificar la existencia de los derechos. Entonces, con esta noción, digamos, de las dos teorías que se han contrapuesto entre las que sostienen la existencia de derechos subjetivos y los otros que sostienen que no existen derechos subjetivos, tenemos que aterrizar en una de las dos. Y como modo de justificar de lo que es el derecho, tenemos que aceptar que la teoría que ha predominado es la teoría que acepta la existencia de derechos subjetivos. O sea, dando una definición de todo esto, podríamos afirmar, intentar dar una aproximación más o menos cercana a lo que tendría que ser considerado como derecho subjetivo. Entonces tendríamos que entender que es el poder legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal para la consecución de intereses propios mediante la exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo. Entonces, básicamente, con este concepto aquí podemos entender que existen ciertos elementos o características, como por ejemplo, uno de los primeros es la norma jurídica, ¿no? Entonces, aquí también tenemos dos situaciones o dos posiciones contrapuestas, ¿no? La teoría positivista, ¿no? Que solo se ancla en que toda norma es jurídica, es válida cuando se respeta el procedimiento parlamentario o legislativo previsto en la Constitución. Si ustedes revisan la Constitución, podrán ver que está establecido la forma en la cual, en este caso, las leyes, que son la máxima expresión de la voluntad popular, ¿no? De la soberanía que radica en el pueblo general, tienen que seguir un procedimiento, digamos, de generación para que tengan validez, para que tengan eficacia en el mundo jurídico, ¿no? Ahí está todo lo que se desarrolla en la Constitución. Existen otras normas también jurídicas, como por ejemplo el tema de una ordenanza, que también es una norma jurídica, ¿no? Sin embargo, digamos, su aspecto muy general, muy amplio, está en la facultad que reconoce la Constitución en cuanto a los GATS para expedir, en este caso, ordenanzas, ¿no? Si bien es cierto, nuestra Constitución utiliza el vocablo legislativas, funciones de capacidades legislativas, me parece que lo más adecuado serían las capacidades normativas, ¿no? Que tienen los GATS. Y ya en sí mismo el procedimiento de formación, de creación, de expedición de una ordenanza, ya eso se encuentra detallado, por ejemplo, en normas como el COTAD. Entonces, vemos aquí que existen dos teorías en cuanto al primer elemento de lo que es los derechos subjetivos. La teoría positivista que les acabo de indicar y la no positivista que cumple con criterios de justicia. Entonces, es un poco más, digamos, exigente en cuanto a la validez y existencia para que justifique, digamos, que una norma, digamos, sea válida frente a la Constitución. Entonces, nuestra Constitución establece, por ejemplo, como ubicándose en el vértice de lo que es la pirámide kelseniana, ¿no? En la jerarquía de validez de las normas, digamos, toda una serie de elementos que los actos normativos de carácter infraconstitucional, básicamente las leyes tienen que observar, ¿no? Entonces, no solamente cuestiones de procedimiento, sino cuestiones básicamente ya de criterios como que toman la forma de valores, ¿no? Como por ejemplo la justicia, ese tipo de situaciones que tienen que observarse, digamos, al momento de expedir una norma, ¿no? Y que básicamente en ese contexto es que aparece la justicia constitucional a través del control de constitucionalidad, por ejemplo, de la ley que lo ejerce la Corte Constitucional. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el artículo 424, inciso primero, a la eficacia jurídica frente a la Constitución y la consecuencia de existir una contradicción entre la Constitución y los actos normativos generales, la consecuencia es la invalidez.
Entonces, aquí está básicamente la situación en la cual demuestra una vez más que la Constitución como ente rector en materia, digamos, de la producción normativa, digamos, no solamente se apoya en criterios solamente de cuestiones de orden procesal en cuanto a su creación, también tiene que considerar otros aspectos, digamos, que están contenidos básicamente en principios y valores. La igualdad, la igualdad en este caso material, en la cual hace énfasis nuestra Constitución, el buen vivir, el tema de la justicia, son elementos que también tienen que ser tomados al momento de crear una norma, ¿no? En cuanto a otro elemento de la definición que habíamos ensayado de derechos subjetivos, tenemos la obligación jurídica, ¿no? Y esta se enfoca en que no existen derechos subjetivos sin una obligación jurídica correlativa que obligue a otro a hacer o dejar de hacer algo. Entonces, frente a un derecho existe un obligado. Es una teoría básicamente que tiene correlación, ¿no? Frente a una persona que tiene un derecho existe un coobligado a tener que cumplir con esa obligación. Y otro elemento finalmente es el que tiene que ver con la voluntad de ejercer derechos. Entonces, en este caso, la posición jurídica es entendida como actuaciones para, en base a la norma y la obligación, se concrete el derecho subjetivo. Sin la posibilidad o poder de exigir un derecho subjetivo, prácticamente no tendría sentido si no hay esa posición jurídica. Entonces, y esta posición jurídica entonces se apoya en la coercibilidad, que es lo que distingue a los derechos subjetivos de los derechos morales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto como primer aspecto en cuanto a la justificación de los derechos, ¿no? Entonces, avanzando en la ponencia, no sé si se pasó la siguiente guía diapositiva, ¿sí? Bueno, vamos al tema de la clasificación de los derechos, ¿no? Sí se puede visualizar, ¿no? Sí, Rubén, sí la visualizamos. En cuanto a la clasificación de los derechos, ¿no? Que también, digamos, se encuentra en esta presentación, tenemos que tomar en consideración ciertos aspectos, digamos, que han cambiado en relación, digamos, a la dogmática clásica que existe, digamos, sobre esta. No es que en nuestra Constitución, por ejemplo, no exista la clasificación de derechos, todavía existe, sino que básicamente no se enfoca en las clásicas clasificaciones que existían, como por ejemplo lo que son las generaciones de derechos, las cuales están basadas a una evolución histórica. No desconocemos que la evolución de los derechos siguen un recorrido histórico. Entonces, por ejemplo, tenemos las generaciones en las cuales están los civiles y los políticos, ¿no? Que son aquellas generaciones sociales, ¿no? Todo ese tipo, digamos, de generaciones que se van acoplando. Otros, en normática internacional, vuelta engloban en una sola generación a los civiles y políticos y de segunda generación a los económicos, sociales y culturales. Ya, toda esa situación, digamos, la Constitución actual, en la forma como se organiza la parte dogmática, lo hace de una forma diferente y lo hace en relación a los temas, ¿no? En relación a los temas. En todo caso, esta clasificación sirve un poco solamente para organizarnos en cuanto a los derechos, ¿no? Vamos a ver que los principios, digamos, que vamos a desarrollar a continuación, tienen una aplicación tan práctica que no se enfocan en la clasificación, sino en su utilidad, digamos, en la vida diaria y cómo se lo ejercen estos derechos. Entonces, en la clasificación por generaciones, tenemos que partir que siempre ¿no? Este tema de la clasificación tiene como antecedente, digamos, en que en el derecho romano, o en nuestra tradición romano-germánica, las clasificaciones siempre han sido un conducente en cuanto, digamos, a lo que es el derecho. Entonces, también hemos seguido esa misma situación, esa misma forma de entender las cosas, y es por eso también que procedemos a hacerlas, o seguimos haciendo las clasificaciones. Bien, entonces, en lo que les había manifestado, por ejemplo, en el tema de las generaciones, tenemos las generaciones de derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces vamos viendo, digamos, que estos derechos civiles y políticos responden a un tipo de Estado, a una realidad, que es básicamente el Estado liberal. En ese Estado liberal, que es, o básicamente que se gesta, ¿no? En estas revoluciones de orden liberal que se dan a nivel de lo que es Francia con la Revolución Francesa y en esta guerra
de independencia en Estados Unidos, ¿no? En la cual, digamos, se gesta lo que es básicamente los derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos que en un principio, como ustedes saben, no tenía esa condición de universalidad. Entonces, no es que los derechos civiles y políticos fueron evolucionando ya para todos. Inclusive, siendo derechos civiles y políticos, en un avance posterior, digamos, de la sociedad, es que se van ampliando, digamos, a otros conglomerados sociales. Entonces, a estos derechos, a esta categoría de Estado liberal, corresponde básicamente los derechos civiles y políticos y se anclan en un valor guía que es la libertad. ¿Sí? Son derechos básicamente de libertad. Y entonces, esta situación de la libertad da como consecuencia que muchos, digamos, de las respuestas que busca, digamos, que busca, digamos, el Estado frente a los derechos es una abstención. Yo garantizo un derecho de libertad, que son los derechos civiles y políticos en esta primera generación, simplemente, digamos, con no obstaculizar la actuación de los particulares. Esa es básicamente la filosofía en este Estado liberal. Entonces, ¿no? Esto es básicamente lo que contiene lo que es la concepción, digamos, que se gestó en la Revolución Francesa y lo que también aportó en este caso la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Entonces, esta forma de entender o de comprender el Estado liberal y los derechos civiles y políticos son básicamente derechos en sentido negativo, ¿no? Ya en el sistema interamericano vemos, por ejemplo, que en 1969 ¿no? se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, o el llamado Pacto de San José, que contiene primordialmente todos estos derechos civiles y políticos. No contiene los derechos económicos, sociales o culturales, los DES que se llaman, no están previstos, por ejemplo, en el Pacto de San José. Luego, ¿no? Con el avance de las luchas sociales, básicamente, el tema de la revolución industrial, el tema laboral, es que emergen unos derechos de contenido social, derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, esto es resultado, ¿no? Del avance de un Estado liberal a un Estado de carácter social. Entonces, y aquí el valor guía, como por ejemplo en el Estado liberal fue la libertad, aquí el valor guía es la igualdad, ¿no? Esa igualdad que no solamente se traduce en la igualdad formal o la igualdad ante la ley. Aquí ya se busca una igualdad de carácter material y la prohibición de discriminación. Entonces, aquí la consecuencia es diferente entre el Estado liberal y el Estado social. Entonces, existen ciertas condiciones que necesariamente deben tener las personas por la sola condición de personas a fin de equiparar oportunidades ante la vida. Entonces, son todas estas conquistas de carácter social, de carácter económico y de carácter cultural que se unen al acervo ya de los derechos de los derechos civiles y políticos. Entonces, ya tenemos en este caso, por ejemplo, ya dos generaciones de derechos, ¿no? En este caso, la filosofía que se sigue aquí, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, radica en que el Estado tiene que actuar. Si en el Estado liberal el Estado no tenía que actuar, tenía que abstenerse de actuar en determinadas circunstancias para proteger y garantizar los derechos, en los DES el Estado tiene que actuar, ¿no? Y obviamente es lo que a continuación veremos en el tema de la exigibilidad, pone muchas trabas en cuanto, digamos, a que si los derechos son exigibles los unos frente a los otros. A veces se crea esta antinomia entre que los derechos civiles por su propia situación son más fáciles de garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales. Pero sin embargo, la situación, como se verá más adelante, no es tan así, porque tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales implican situaciones de abstención como de actuación. En cuanto al sistema interamericano, como les había manifestado, los derechos civiles y políticos en primera instancia fueron recogidos en el Pacto de San José y los derechos económicos, sociales y culturales son recogidos en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo de San Salvador, que se da en el año de 1998, ¿no? Y que unen todo este conglomerado de generaciones de derechos. Entonces, tenemos por un lado los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales.
Ahora, en el ámbito interamericano, aquí es importante hacer mención que se utiliza la denominación en siglas de DESCA. Entonces, existen derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente. Así se los trata en el sistema interamericano de derechos humanos. En el caso nuestro, nosotros tenemos una propia clasificación. En el 98, por ejemplo, los de medio ambiente eran considerados como derechos colectivos. Por ejemplo, la Constitución de 1998. Hoy en día, en los derechos del buen vivir, están dentro de lo que se conoce también como derecho de naturaleza, están implicados en muchos aspectos relacionados como los derechos, digamos, de los pueblos y nacionalidades. En cuanto, digamos, al aspecto, digamos, de los derechos colectivos, que si bien es cierto, digamos, no corresponde a la presentación, es importante resaltar, ¿no?, que estos a su vez se apoyan, ¿no?, en un principio guía también, que es la solidaridad. Entonces, por ejemplo, en la Constitución del 98, ¿no?, estos famosos derechos colectivos que eran básicamente, se les reconocían, por así decirlo, a las minorías, a los pueblos indígenas, en este caso, el medio ambiente, y también se ponía ahí a los usuarios y consumidores, se basa en un aspecto que tiene que ver con la solidaridad. Bueno, esta clasificación también es superada por la Constitución del 98 y la respuesta que da en cuanto a la forma de organización es diferente, la del 2008 a la del 98, a la que le antecedió, ¿no? En cuanto a lo que ya tiene que ver en función de la titularidad de los derechos y principios de aplicación, ¿no?, como parte final de esta primera parte, tenemos, ¿no?, que el artículo 10 y el artículo 11 de la Constitución, revisamos, tiene básicamente dos aspectos que lo regulan. El 10 se refiere a la titularidad de los derechos y el 11 a los principios de aplicación. Estos dos artículos, 10 y 11, son básicamente la puerta de entrada para entender los derechos, ¿sí? Los principios de aplicación son una teoría general de los derechos fundamentales. Es una mini teoría dentro de la Constitución. Si entendemos cómo operan, digamos, estos principios, vamos a entender cómo se desarrollan y se aplican todos los demás derechos, como son los derechos del buen vivir, los de participación, los de protección y todos los demás derechos. Entonces, la puerta de entrada básicamente son los principios de aplicación de los derechos. Entonces, así empezamos entonces con esto que no siempre fue así. Por ejemplo, en la Constitución de 1946 es en donde por primera vez se hablan de estos principios, ¿no? Luego básicamente se van ya aceptando, digamos, en las últimas constituciones, por ejemplo, en la de 1998, ¿no? Estos están contenidos en los artículos 18 al 20, 21 y 22, básicamente esos principios. Y en la Constitución esta que tenemos, la de Montecristi, la de 2008, están contenidos en el artículo 10 y 11. Repito, esta es una teoría general de los derechos fundamentales que es necesario entender y comprender, ¿no? Entonces, tenemos aquí, en cuanto ya al artículo 10, el tema de la titularidad, que dice básicamente lo siguiente, ¿no? Dice que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución. Esto es importante por lo que les había manifestado que, por ejemplo, en materia de comprender los derechos, no existe una teoría a nivel de la teoría general del derecho que explique, ¿no?, la existencia de los derechos de la naturaleza. Entonces, los teóricos solamente han ajustado la teoría esta que manifestaba de los derechos subjetivos para justificar los derechos de contenido principalmente para las personas, ¿no? Para las personas, incluyendo obviamente en muchos de los casos a las personas jurídicas. Pero para la naturaleza, este paso todavía no se ha dado. Sin embargo, la Constitución lo reconoce desde ahí. Entonces, sería debidamente inadecuado, digamos así, si es que no les reconociéramos en la Constitución y pasaríamos a reconocerlos, por ejemplo, en una norma de carácter infraconstitucional. Entonces, si es que, por ejemplo, yo he visto casos de Colombia. En Colombia no existe a nivel de la Constitución los derechos de la naturaleza. Sin embargo, se han ido acercando a estos derechos a través de temas como el medio ambiente, pero no como derechos de la naturaleza. Entonces,
al no existir, digamos, esta base teórica en cuanto a la justificación de los derechos de la naturaleza, es la Constitución la que dice básicamente con este mandato de que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución, la que le permite dar entrada dentro de este marco regulatorio de los derechos en cuanto a ser protegidos por la Constitución de Montecristi, ¿no? Entonces, esto es importante entender el artículo 10 de la Constitución, que también está muy ligado a lo que es el artículo 11, ¿no? Entonces, el artículo 11, numeral 1, dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Y esto es importante, ¿no? Porque realmente rompe con la noción que existía antes de separar derechos individuales, que son los derechos generalmente derechos civiles y políticos, de los derechos colectivos, por ejemplo, derechos al medio ambiente. Le pongo un ejemplo claro de lo que pasaba en la Constitución de 1998. Ustedes saben, los que han ejercido en este caso la judicatura con la Constitución de 1998, y como les expliqué, existían derechos los denominados derechos colectivos, y esos derechos colectivos solamente radicaba la titularidad, ¿no? Y la posibilidad de exigir en la comunidad. Entonces, había una situación de una afectación al medio ambiente. Había un caso concreto en el cual una persona estaba afectando al medio ambiente porque había instalado unos parlantes y, digamos, había en este caso una contaminación acústica y eso afectaba al medio ambiente. Entonces, un particular buscando, digamos, dentro de los derechos del medio ambiente, la protección, presentó lo que es el recurso de amparo en ese tiempo, en la Constitución del 98, y la respuesta fue de la judicatura, ¿no? Del juez en este caso, de que no era posible amparar un derecho colectivo cuando la presentaba, digamos, una sola persona, porque ese derecho colectivo radicaba en la titularidad, digamos, de varios sujetos. Entonces, miren cómo, digamos, en este caso, la titularidad en el 98 prácticamente se convertía en una especie, digamos, de problema para poder accionar o llegar a los juzgados. Hoy en día esto es impensable que pueda pasar. Supongamos que la misma situación se presente ahora, ¿no? Y uno tendría que tener la condición, digamos, de representante de una colectividad, así el derecho tenga un contenido o una dimensión colectiva. Yo tranquilamente o individualmente podría accionar. También ocurre lo contrario. Si es un derecho, digamos, de carácter, digamos, de individual, también un colectivo lo podría accionar sin ningún problema y sin ninguna, en este caso, sin un óbice para que sea rechazada, en este caso, la acción de protección, supongamos que esa sea la garantía y que el juez tenga que conocer y resolver. Entonces, este es el primer, digamos, el primer principio, ¿no? En cuanto, digamos, a lo que es la titularidad individual y colectiva y la importancia que hay que tener en este caso. También me parece que es muy importante tomar en consideración la sentencia 2578-16-EP/21, ¿no? En la cual se establece, ¿no? Lo que es básicamente la distinción entre la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso, ¿no? Diferente a lo que es la titularidad que les expliqué, ¿no? Entonces, la legitimación en la causa hace referencia, digamos, a aquellos elementos que tienen que existir, ¿no? Tanto los que son titulares como para el derecho a ejercer la acción, como los que tienen derecho a la contradicción. Entonces, eso básicamente tiene relación con la legitimación en la causa, mientras que la legitimación, digamos, en el proceso, también se conoce como legitimación de personería, es la capacidad procesal de las partes para comparecer a juicio. Entonces, estos contenidos de carácter procesal, que son bien conocidos también en el ámbito civil, bueno, también han sido considerados por la justicia constitucional, ¿no? En la sentencia 2578-16-EP/21. ¿Ya? También en este punto quiero hacer mención, digamos, a lo que sucedió en la sentencia 282-13-JP/19. Esta es una sentencia de selección y revisión, ¿no? Recuerden que una de las facultades de la Corte es que una vez que ustedes resuelven en materia de garantías jurisdiccionales, ¿no? Todas aquellas garantías jurisdiccionales tienen que ser, las sentencias tienen que ser enviadas a la Corte para que
seleccione, digamos, lo que ellos consideran que es más importante y sobre ello desarrollar, digamos, ciertos contenidos, preceptos, reglas, parámetros, estándares, que lo hace a través ya de una sentencia de revisión. Entonces, esta sentencia, la 282 13JP del 19, se inscribe dentro de las sentencias de revisión. Y aquí fue el caso concreto, ¿no? De cómo, digamos, se estaba utilizando la acción de protección para, en muchos de los casos, digamos, el Estado sea uno de los principales presentadores de esta garantía jurisdiccional. Entonces, asumaba el Estado con derechos. Eso rompía mucho con la lógica que prima de que básicamente los derechos están a favor de las personas y que el Estado tiene que garantizarlos. Entonces, hubo unos casos en los cuales el principal accionante en materia, sobre todo de EPs, de extraordinarias de protección, que llegaba acá a la Corte, la mayoría eran o el Estado o organismos del Estado. Pasaba igual en la acción de protección, en menos presencia, pero también ha pasado. Entonces, aquí en esa sentencia, ¿no? Se estableció, digamos, de que no se puede, por ejemplo, ya una regla que está clara, que no se puede, que el Estado no puede presentar una acción de protección en contra de un particular. O sea, eso prácticamente está ya en esta sentencia descartada, ¿no? No se puede hacer esa situación. Esta sentencia, la 282-13JP/19, se separa, ¿no? De la sentencia 027-09-CEP-CC. Separa y dice, ahora la acción de protección ya no tiene esa dimensión o esa legitimación activa amplia para el Estado. Se restringe, ¿no? Pues como les digo, la acción de protección, por ejemplo, no se puede presentar en contra de un particular por parte del Estado. Otra regla también que se establece en esta sentencia es básicamente que no se puede presentar, ¿no? una acción de protección para el caso concreto, por ejemplo, de que se busque el Estado proteger temas que tienen que ver con la dignidad, temas básicamente que tienen que ver con la dignidad como el honor y ese tipo de situaciones no pueden ser invocadas en una acción de protección por parte del Estado, digamos, así sea en contra de otra institución y peor aún en contra de una persona de una persona natural. ¿No? Hay casos también en los cuales, por ejemplo, se han dado, ¿no? Que aspectos que son como principios rectores de las instituciones se pretenda utilizar como criterio de derecho para ser invocado ante los tribunales. Por ejemplo, la autonomía administrativa es una de las dimensiones de autonomía que reconoce la Constitución a los GATS, ¿no? Entonces, un GAT no podría, conforme a la sentencia 462-12-EP/19, presentar una acción de protección para proteger ese supuesto derecho a la autonomía administrativa porque no es o no tiene esa cabida. Es un principio rector, digamos, de la administración, pero no puede invocarse, digamos, o apoyarse en este tema de la autonomía administrativa para acudir con una acción de protección, digamos, en contra, digamos, de cualquier institución o persona natural buscando, digamos, la tutela, digamos, de ese derecho que como tal la Corte no lo considera. O sea, hay aspectos, digamos, en los cuales se tiene que ir esto debidamente afinando. Ahora, claro, también hay que reconocer de que si el Estado no es titular de derechos, eso no implica que algunas instituciones, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, en situación a su naturaleza, ellos sí pueden presentar acciones de protección por otras personas, ¿no? En atención, digamos, a su misión fundamental, que es la protección básicamente de los derechos constitucionales y los derechos que se encuentran reconocidos en tratados y convenios de derechos humanos, básicamente, ¿no? Entonces es importante entender y conocer. Yo me acuerdo, me parece que en el año 2020, si no estoy mal, se presentó una acción de protección en la cual se argumentaba temas como la seguridad jurídica, la propiedad, ¿no? En cuanto, digamos, a la accionar que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento, ¿no? De no dar la asignación presupuestaria a determinado municipio. Entonces, ese municipio presentó una persona jurídica en contra de otra persona jurídica, ¿no? Buscando en este caso la debida asignación. En primera instancia fue aceptada, pero en la segunda instancia, en la Corte Provincial, fue desechada esa acción de protección. Hay cosas en las cuales, básicamente por la forma en la cual están diseñadas las garantías jurisdiccionales y en atención a lo que se reclama, a lo que se exige, lo más conveniente, por ejemplo, en este caso, era la presentación de una acción por incumplimiento. Si dentro de
de las normas estaba la asignación a tiempo, dentro de lo que dice la Constitución, que las asignaciones tienen que ser oportunas por parte, digamos, del Ministerio, y si no existen esas asignaciones oportunas, digamos, o no se da tiempo, yo puedo presentar, en este caso, la acción por incumplimiento que conoce la Corte Constitucional, pero sería un poco desnaturalizar presentar una acción de protección buscando que se me asigne mediante acción de protección, digamos, esos recursos. Por ejemplo, es un caso en el cual he encontrado un poco la discusión en la forma como el Estado presenta acciones de protección buscando, digamos, en este caso, sentirse, digamos, afectado en sus derechos constitucionales y con eso, digamos, trastocar lo que otras garantías perfectamente podían cubrir, ¿no? Con este caso concreto de la acción por incumplimiento, que es de competencia exclusiva y única de la Corte Constitucional. Esto en cuanto a la acción de protección. En cuanto a los derechos de la, pero en cuanto a la acción extraordinaria de protección, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Y antes de que se me vaya a terminar la idea, en la acción de protección, por ejemplo, un municipio puede legítimamente, en atención a los derechos de la naturaleza, presentar una acción de protección en contra de otra institución jurídica. Y eso ha pasado. ¿Sí? Por ejemplo, en la sentencia 1149-19-JP-21, ¿no? En este caso, fue un municipio quien presentó en contra del Ministerio del Ambiente, digamos, una acción de protección, ¿no? En favor de los derechos de la naturaleza. Miren en este caso cómo cambia la situación. Entonces, como los derechos de la naturaleza, digamos, en este caso la legitimación es mucho más amplia y la vía más adecuada, si se quiere, para tutelar los derechos de la naturaleza, por regla general es la acción de protección. Y no solamente lo puede presentar una persona natural, sino también lo puede accionar en este caso una persona jurídica estatal, como fue el municipio, en contra de otra, en este caso autoridad o persona jurídica estatal, como fue el Ministerio del Ambiente. En cuanto a las extraordinarias de protección, como les había manifestado, también se dio una proliferación demasiado grande de extraordinarias de protección que venían a la Corte. Entonces, también en este caso ya la Corte ha ido un poco separando este tema de la posibilidad de que el Estado venga continuamente a la Corte reclamando por derechos, digamos, de distinta naturaleza. Y los ha ido básicamente cerrando a los derechos de contenido procesal en las extraordinarias de protección. Si bien es cierto, digamos, el Estado puede ser parte de un proceso, puede ser una parte del proceso. Imaginemos un tema que se origine en el contencioso administrativo, en la cual por casi, bueno, por regla general, el demandado siempre es del Estado. Y que en ese contexto, ¿no? En el contencioso administrativo existe una violación, digamos, al debido proceso a esa institución jurídica. Ahí se justifica una presentación de una EP ante la Corte Constitucional. Entonces, miren cómo en este caso la Corte ha ido cerrando, ¿no? Básicamente las EPs ante la Corte cuando tengan una dimensión básicamente de orden procesal, ¿no? Ya no se puede accionar, digamos, las EPs como pasaba, digamos, en las anteriores conformaciones de la Corte de una forma muy amplia, ¿no? De una forma muy generosa. Entonces, ahora la Corte ha ido, en este caso, poniendo filtros a la actuación del Estado en cuanto a presentar acciones extraordinarias de protección. En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, habíamos manifestado, ¿no? que ya no es suficiente, ¿no? El tema de la igualdad de carácter formal o la igualdad ante la ley, sino también se quiere arribar a una igualdad material, ¿no? Que es una igualdad digamos, en la cual las acciones afirmativas son muy importantes, ¿no? En atención, digamos, al Estado, digamos, de haber sido relegado históricamente determinados sectores, se concibe, digamos, que existan, por ejemplo, la asignación de puntos adicionales, que en un concurso la persona bajo determinada condición que se reconozca puedan tomar determinados, puedan tomar en el concurso o puedan asignársele en el concurso de determinado puntaje. Es parte justamente de esas acciones afirmativas que se reconoce, digamos, en atención a esta igualdad material, ¿no? Y asimismo, en el artículo 11.2 se establecen aquellas situaciones, digamos, o categorías sospechosas que podrían hacernos pensar, ¿no? De que si es que se utiliza esos elementos, caeríamos, digamos, en temas que tienen que ver con discriminación. Ahora, diferenciar no significa que necesariamente sea discriminación. E inclusive si yo no distingo y no diferencio cuando tengo que hacerlo, también discrimino. Sí, es un tema que creo que hay que tener muy, muy importante. Otra cosa es que yo discrimine y no diferencie. Tengo que necesariamente diferenciar cuando las situaciones son diferentes ante el derecho. ¿Sí? Entonces yo no puedo
pensar que las personas de atención que requieren atención prioritaria, por ejemplo, estén en la misma situación que las personas que no están dentro de esos grupos de atención prioritaria. Entonces, el mismo derecho, la misma Constitución hace, por ejemplo, esa diferenciación y considera, por ejemplo, que las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, los niños, niñas y adolescentes tienen un tratamiento especial, ¿no? Diferenciado frente a la mayoría de nosotros. Y esa diferenciación no hace que sea discriminatorio, ¿no? Simplemente es necesario que el derecho tenga que actuar en este caso, reconociendo esa diferenciación como forma de equiparación a los derechos de los demás, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, en la cual, por ejemplo, aquí se viene a la mente lo que decía Boaventura Santos, ¿no? Dice que todos tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia oprime y derecho a ser diferentes cuando la igualdad descaracteriza. Entonces básicamente, ¿no? Lo que se intenta básicamente poner, digamos, en este artículo 2, artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Entonces, vemos que aquí en la Constitución de 2008 se han insertado frente a la del 98 otras categorías sospechosas, como por ejemplo el género, la cultura, la ideología, el portar VIH, la diferencia física, el pasado judicial, la condición migratoria, que antes no se encontraban, ¿no? En cuanto al artículo 11, numeral 3, que es la eficacia normativa y la aplicación directa, bueno, anteriormente nuestras constituciones, que eran muy programáticas, tenían el problema de que si no estaban desarrollados, ¿no? En la ley, no podrían ser invocados y por lo tanto protegidos. Hoy en día eso no existe. Todos los derechos que están en la Constitución, que tienen esa dimensión constitucional, pueden ser exigidos así no existe ley. Por ejemplo, hay el derecho a la resistencia, que está en la Constitución. No existe una ley que desarrolle el derecho a la resistencia. Sin embargo, si alguien presenta una acción de protección buscando, digamos, la tutela de ese derecho, es plenamente factible obtener, digamos, en este caso, la aplicación directa de este derecho a la resistencia que está establecido en la Constitución, pero no consta en ninguna ley. Así más o menos es en este caso lo que debe ser entendido este principio del artículo 11.3, ¿no? Entonces, hoy en día básicamente el asunto es de que todos los derechos, ¿no? En base a esta eficacia normativa, en base a la normatividad de la Constitución, tienen aplicación práctica directa y son exigibles. En otros países, por ejemplo, como en España, ¿no? Se ha dado esa diferenciación entre derechos civiles, políticos y los económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que solamente los derechos económicos, sociales y culturales, determinados de ellos, siempre y cuando sean desarrollados en leyes, pueden ser exigibles. Acá esto no sucede, ¿no? Acá todos los derechos tienen el mismo rango, jerarquía y nivel de exigibilidad. En cuanto al principio que está en el 11.4 de la Constitución, tenemos una prohibición de restricción normativa, ¿no? Y esto es muy importante, digamos, porque tiene que ver con el principio pro homine y con el principio de progresividad, que es lo que se encuentra desarrollado más adelante en otro principio de la, del artículo 11 y que creo que ahí al momento de abordar entenderemos también el tema de la prohibición de restricción normativa, que como indico se apoya mucho en el principio pro homine, siempre en favor del hombre, ¿no? Siempre en favor, digamos, de los derechos humanos y el principio de progresividad. La aplicación, digamos, más favorable, que está en el 11.5, se entiende que aquí en este caso existen dos escenarios. Dos o más normas se aplican al mismo caso o hay dos interpretaciones posibles para una misma norma. Pero en los dos casos hay que aplicar aquella norma o interpretación que favorezca efectivamente el ejercicio de los derechos. Es un poco la explicación del artículo 11, numeral 5. En cuanto al artículo 11, numeral 6, que se refiere a las características esenciales de los derechos, estos tenemos que básicamente se han amparado en muchas que ya tienen desarrollo en los tratados de instrumentos internacionales. Esto es mucho de avanzada lo que tiene la Constitución, a manifestar que son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. En cuanto a ser inalienables, esto significa que son indisponibles y no se los puede vaciar de contenido. En cuanto a irrenunciables, dice que no se puede renunciar bajo ninguna circunstancia a la titularidad de los derechos. En cuanto a ser indivisible, los derechos, al igual que las personas, son integrales y no se puede sacrificar un derecho a costa de otro en el sentido que se ejerzan varios derechos a la vez. Lo que es interdependiente, otra característica esencial de los derechos, es que se relacionan entre sí y deben ser leídos
sistemáticamente, ¿no? En una sentencia que vamos a analizar, por ejemplo, vemos que en el derecho al agua, también, en atención a este principio de la interdependencia, se mencionan otros derechos en la sentencia de la Corte, como el derecho a la salud, a la vida digna, a la soberanía alimentaria, al hábitat, a la vivienda. Entonces vemos así como no solamente se pueden ser en forma, digamos, encajonada la interpretación de los derechos, sino tienen que ser relacionados, digamos, con otros derechos, y esos derechos interrelacionados a su vez son objeto, digamos, de tutela y protección, ¿no? En cuanto a la igual jerarquía, como les habíamos manifestado desde un principio, la clasificación o la ubicación de los derechos no significa que sean unos más válidos frente a otros. En cuanto a lo que es el artículo 11.7, que es de la fuente de los derechos, eso tiene que ver básicamente mucho también con las garantías, ¿no? Recordemos que el anverso de los derechos son las garantías. Los derechos valen lo que valen sus garantías. Entonces, aquí la Constitución, en el 11.7, básicamente tiene lo que se llama una cláusula abierta. Parte reconociendo como regla general que la fuente de los derechos es la Constitución, ¿sí? Y aparte, los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y aquí existe una necesaria, digamos, distinción entre lo que son los tratados de derechos humanos, que toman el nombre inclusive de convenios, pactos, protocolos, y que tienen una aprobación a lo interno de los estados, frente a lo que también conocemos como el soft law, ¿no? Básicamente la idea es de nuestra Constitución, digamos, de que los tratados, pactos, acuerdos y convenios tienen plena aplicación como fuente de los derechos y que son tutelables, ¿no? Porque han sido, digamos, en este caso, plenamente identificados y sometidos a un proceso, digamos, de ratificación por parte del Estado, ¿no? El soft law, en todo caso, tiene un camino un poco más lento en cuanto a la aceptación dentro, digamos, del Estado constitucional. Si bien es cierto, el soft law básicamente tiene como característica que son, no tienen un proceso, por ejemplo, de ratificación como lo tienen los tratados, pero enumeran derechos que tienen mecanismos de protección a través de informes, sugerencias, que en todo caso son importantes, ¿no? Pero que el grado de vinculatoriedad para el Estado siempre estaba en discusión. Se miren cómo, digamos, entonces, la fuente de los derechos en el tema de los tratados eh, admite serias, digamos, un poquito, digamos, de discusiones en atención si es un tratado o si es parte del soft law. En todo caso, es una discusión interesante que la Corte tendrá que seguir poco a poco dilucidando, digamos, en todo caso. En cuanto a lo que es el 11.8, que tiene la progresividad y prohibición de la regresividad, eso un poco lo había querido vincular con el anterior principio, que es la de no restricción, ¿no? Tomemos en cuenta básicamente los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Básicamente los derechos de contenido social. Estos derechos, digamos, por definición, mayormente de la Corte Constitucional, no significa, digamos, que necesariamente tengan que ser intocables, ¿sí? Hay cuestiones, por ejemplo, que blindan, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Aparte de que está el 11.8, para el tema de las pensiones se habla de la intangibilidad, es decir, que no pueden ser tocados. Miren cómo se blinda aún mucho más ya de lo que está el 11.8 con la previsión que tiene la Constitución para el tema de las pensiones jubilares y en el asunto este de la intangibilidad. Sin embargo, de esto la Corte ha dicho, digamos, de que en todos los casos, cuando ha tenido, por ejemplo, que hacer control de constitucionalidad de actos que nacen, por ejemplo, del Seguro Social, en la cual hay modificaciones al sistema de pensiones, en este caso al monto de las pensiones, la Corte ha optado, digamos, por utilizar esta figura de lo que es la proporcionalidad. La proporcionalidad que es reconocido, ¿no?, como método de interpretación constitucional y que sirve para superar contradicciones entre principios y normas. Entonces, en la sentencia 16, 18 y N/21 se aplica, por ejemplo, este test, ¿no? Este test y se llega a la conclusión, digamos, que en ese caso, por ejemplo, sí se afectó, digamos, en este caso, el principio de progresividad y prohibición de regresividad, ¿no? Entonces, mire cómo, por ejemplo, en este caso, la Corte no ha cerrado que absolutamente cualquier derecho o cualquier conquista no pueda ser sujeto, digamos, de escrutinio judicial, de escrutinio constitucional. Puede serlo, bajo principios, por ejemplo, que tienen que ver con la proporcionalidad. Si no supera el test de proporcionalidad, digamos, en este caso, podría caer en una afectación a la progresividad y prohibición de regresividad.
Es importante entender en cuanto, por ejemplo, al principio de aplicación de los derechos del 11.8. En cuanto al 11.9, tenemos que ver aquí el tema del deber y la responsabilidad del Estado. Ha sido un aspecto muy importante en cuanto, digamos, a su evolución. Y bueno, ¿esto qué implica, no? El deber y responsabilidad del Estado, que ya se repite también en la Constitución del 98 y en constituciones pasadas. Sin embargo, aquí ya se apunta un poco más a lo que es la responsabilidad objetiva reparadora integral del Estado frente a una responsabilidad civil extracontractual indemnizatoria del Estado que estaba en la 98. Aquí también existe un cambio, digamos, en cuanto a la concepción de la responsabilidad del Estado. ¿No? Esto es en atención a lo que dice el 233 de la Constitución, que dice que ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Y hay que entender y separar que una cosa es la responsabilidad objetiva que puede tener el Estado y otro caso la responsabilidad administrativa y civil y penal de los funcionarios y funcionarios del Estado. Y frente a eso también la asistencia de figuras como el derecho de repetición que está en la Ley Orgánica de Garantías y que, bueno, lamentablemente creo que a nivel práctico es una de las instituciones que menos se aplican en materia, digamos, de cuando se establecen responsabilidades para el Estado. Ustedes pueden ver esas sentencias que hubo últimamente de la Corte Interamericana cuando hubo destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional o cuando hubo la cesación de la Corte Suprema, ¿no? Todos esos casos que acudieron a la Corte Interamericana fueron en su momento reparados en atención, digamos, al tema pecuniario que el Estado tenía que reconocerles a todas las personas que fueron indebidamente cesadas de sus cargos. Entonces, miren, en ese caso, digamos, cómo se actuó. Y sin embargo, de lo que he revisado, todavía no existe una actuación concreta en cuanto a ejercer este derecho, digamos, de repetición de quienes son responsables por sus actuaciones y cuyas actuaciones impliquen erogación o gastos, digamos, de recursos económicos en atención a la reparación a los afectados, ¿no? Bueno, todo esto tiene relación también con el artículo 32, 33 y 34 que ustedes conocen del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene reglas específicas para la sustanciación de los procesos por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. En todo caso, el artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el procedimiento para sustanciar las causas en caso de responsabilidad personal de juezas y jueces en atención a lo previsto en el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador. Bien, esa es la primera parte en la cual, digamos, he podido, digamos, exponer lo que son los principios de aplicación de los derechos. Ahora yo quiero entrar a la segunda parte, que son los derechos del buen vivir, ¿no? Entonces, en este punto es importante manifestar, ¿no? De que, bueno, de forma muy didáctica, ¿no? De que, por ejemplo, la del 98 frente a la del 2008, y además porque a veces estamos más familiarizados con los términos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, voy a hacer una especie, digamos, de parangón entre una constitución y la otra, perdón, la del 2008. En la Constitución del 98, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales son muy equiparables a los derechos del buen vivir, pero no en su totalidad, como ya lo vamos a ver. Los derechos políticos de la Constitución del 98 son equiparables a los derechos de participación. Los derechos civiles a los derechos de libertad. En cuanto a los grupos vulnerables del 98, estos en la de 2008 están en los grupos de personas y grupos de atención prioritaria. Los derechos colectivos del 98 están dentro de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Lo que sí es novedoso son los derechos de la naturaleza y los derechos de protección que están en la Constitución del 2008, que está la tutela judicial efectiva, las garantías del debido proceso, todas estas situaciones, la seguridad jurídica, formaban parte, digamos, dentro de los derechos civiles, tenía un artículo propio dentro de la Constitución de 1998. Entonces, actualmente en la Constitución de 2008, algunos temas como, por ejemplo, la familia, no se encuentran dentro de los derechos económicos, sociales y culturales como lo estuvieron en la Constitución del 98, sino dentro de los derechos de libertad, equivalentes a los derechos civiles en su acepción clásica. Entonces, de ahí que el buen vivir no es equiparable totalmente a los denominados DES en su acepción clásica. El buen vivir no se restringe a los DES,
ni estos pueden encasillarse en el buen vivir, reconociendo que sí se pueden complementar, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, una aplicación de los DES, los clásicos, desde el régimen del buen vivir, ¿no? Tomando en cuenta nuestra noción de Estado plurinacional e intercultural. Esa situación, eso todavía no ha sucedido, ¿no? Eso implica, digamos, lo mucho que nos falta por desarrollar de los temas que tiene nuestra Constitución. En consecuencia, no todos los derechos sociales que constaban en la Constitución del 98 se transfirieron a los derechos del buen vivir de la actual Constitución. Si la comparación se realiza con los derechos sociales previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, casi todos los derechos que integran el buen vivir son derechos sociales, excepto los derechos de la comunicación e información. Pero al mismo tiempo, no todos los derechos encasillados como sociales en los instrumentos internacionales constan en el buen vivir, como es el caso que he manifestado del derecho a la protección a la familia, que constan dentro de los derechos de libertad en la Constitución del 2008. En cuanto a la consideración esto de los derechos del buen vivir, hay que tomar en consideración, ¿no? que a ver, estamos aquí, que hay que tomar en consideración no solamente lo que está en el título 2, bajo la denominación derechos y concretamente los derechos del buen vivir. Hay un aspecto que tiene que ver básicamente con el régimen o los sistemas que apoyan este conjunto de derechos, ¿no? Es importante tomar en consideración y que están a continuación en la Constitución. Entonces, hay un régimen que se llama el régimen del buen vivir, que es en definitiva el compendio de toda la construcción constitucional bajo una doble óptica, sistema de derechos sociales y una estructura de sistemas para apoyar este sistema de derechos sociales. Hablamos de dogmática porque en esta ocasión la dogmática clásica es superada por un régimen más complejo, íntimamente relacionado, ya que a cada tipo de derecho le corresponde un sistema, como vamos a ver. Entonces, este régimen intenta superar el estatuto de derecho individual, aislado, incluso más allá de una simple conexidad de los derechos. Entonces, el sistema habla de una aplicación conjunta con una lógica asociativa y una demanda de obligaciones concretas al Estado en forma de políticas públicas. Entonces, es una constitución, como se dice, holística, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el objetivo que busca la Constitución, que es bastante igualitarista, es articular un contrato social más allá de la suma simple de individuos e instituciones que componen el conjunto social. Entonces, se trata de conformar una realidad orgánica como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen, aunque siempre desde el respeto fundamental a los derechos individuales, ¿no? Entonces, vemos que cada derecho del buen vivir se relaciona con un sistema del régimen del buen vivir, en el que se desarrolla el concepto y contenidos del derecho. Se imponen obligaciones genéricas al Estado. Entonces, el régimen se divide en dos sistemas principales. Si ustedes revisan la Constitución, el régimen del buen vivir, ¿no? Tiene un sistema social en el que se describen los principales sistemas de un Estado social y un sistema ecológico en el que se articulan varios otros sistemas relativos al medio ambiente y a la soberanía alimentaria, por ejemplo. El sistema social está, si le pueden revisar, está del artículo 340 al 394 de la Constitución. Entonces, el sistema de educación, por ejemplo, se refiere al derecho del mismo nombre. Entonces, el derecho de educación es universal y gratuito, hasta la educación universitaria incluida, dice la Constitución. Vemos que está presente la libertad de elección del modelo educativo en función de creencias y preferencias varias. Delimita unos perfiles que no podrán o podrían ser desconsiderados por los centros docentes y que vienen presididos por el desarrollo holístico del ser humano. El sistema educativo queda declarado servicio público, se basa en la universalización, las prioridades, la gratitud y el pluralismo. Este último, ¿no? Se proyecta en los mecanismos de gestión que pueden ser públicos, privados, están también fiscomisionales, como lo reconoce la Constitución. Hay algunas prioridades que se establecen, como por ejemplo erradicar el analfabetismo. Entonces, el modelo del Estado pone todo el esfuerzo de la gratuidad, requiriendo unos mecanismos, digamos, de control exhaustivos, como un sistema nacional de evaluación de centros y carreras docentes, así como los marcos de la política salarial. Entonces, en el sistema de educación superior también se reconoce la autonomía universitaria, pero como un servicio público, bajo las coordenadas de un organismo público de regulación, fiscalización y de acreditación de titulaciones de profesorado. En el tema de la salud, vemos que el artículo tiene dos empeños: sentar los
los principios clásicos, entre los que destacan la universalidad y la bioética, y asumir una lógica de interrelación que se concreta en la relación con otros derechos como el agua, alimentación, educación, cultura, física, trabajo, entre otros, ¿no? El sistema de salud, en todo caso, se declara también como servicio público, aunque con una red pública diferenciada de los entes privados bajo funcionamiento del servicio público impropio. Entonces, aquí la red pública es declarada en este punto gratuita, ¿no? Entonces, el sistema pasa a responsabilizarse, promover e incluso garantizar elementos tan variados y amplios como la prevención, la rehabilitación, la salud ancestral, la alternativa a la salud sexual, ¿no? En este caso, por ejemplo, de ese derecho a la salud. En el sistema de previsión, ¿no? Tomando lo que decía Kant del imperativo categórico, la previsión social es un aspecto muy importante, ¿no? Ya que toma en cuenta una serie de elementos que todos sumados demandan del Estado convertirse en prioridad en las políticas públicas. Tenemos el ser universal y público, obligatorio, y estos aspectos, digamos, que blindan o protegen al sistema de seguridad social, ¿no? Entendiendo que tienen que tener cobertura para enfermedad, maternidad, paternidad, riesgo de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte, todo este conglomerado, digamos, de derechos sociales que poco a poco, a través de las diferentes leyes, la Asamblea ha ido buscando, digamos, que se vayan insertando en la ley de seguridad social y básicamente en las leyes laborales como forma, digamos, de proteger, ¿no? Poco a poco. Eso es básicamente cómo el Estado se va, digamos, en esta dimensión, digamos, protegiendo todos los contenidos de orden social, ¿no? También en cuanto a la propiedad, por ejemplo, recuerda la Constitución que tiene que tener una función social y ambiental. Entonces, la propiedad queda limitada como derecho absoluto y frente a todos. Entonces, es importante, ¿no? El tema de esto, de que la regulación, por ejemplo, en el tema de la propiedad por parte de los municipios parte de una premisa muy fundamental, como es la creación de un catastro nacional georreferenciado. Esto básicamente también recuerda, ¿no? En el tema este que estamos hablando de la propiedad, la importancia de la utilidad jurídica del instituto expropiatorio y todos los aspectos, digamos, que entran dentro de esta o encasillan dentro del derecho de propiedad, ¿no? También se obliga a desarrollar planes de financiamiento de vivienda de protección oficial, tanto en el régimen de propiedad como de alquiler. Entonces, este enunciado del derecho recuerda cómo la protección constitucional del suelo no solo debe materializarse en el acceso al mismo, sino también en su salubridad, sustentabilidad y equilibrio urbano-rural, en un afán constitucional de cubrir, ¿no? Los criterios de calidad y empatía colectiva que básicamente son los que prescriben este régimen del buen vivir, ¿no? Tenemos también que el derecho a la cultura y la ciencia se corresponde con dos sistemas distintos, aunque muy relacionados, como son el sistema de cultura y el sistema de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Entonces, aquí en el sistema de cultura se sobresalen dos aspectos: concepto y contenido amplio de cultura, que incluye aspectos patrimoniales pocos clásicos, y la responsabilidad concreta del Estado para garantizar la independencia de los operadores y creativos culturales respecto, por ejemplo, a cadenas empresariales de distribución y producción, ¿no? Eh, en cuanto al sistema de ciencia y tecnología, se resalta el desarrollo científico y la prioridad tecnológica siempre con base a la filosofía del buen vivir y recuperando los saberes ancestrales. En cuanto a lo que llama un poco la atención es la regulación que está sobre la comunicación e información dentro de los derechos del buen vivir, ¿no? Esos tienen una extensa regulación porque contienen la mayoría de elementos claramente pertenecientes a un sistema que están previstos en el artículo 17 y 19, por ejemplo, de la Constitución, en la cual se prescribe que el Estado cómo tiene que asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico, facilitar la creación de medios de comunicación y evitar prácticas oligopólicas, establecer políticas de regulación de contenidos mediáticos y publicidad. Entonces, la regulación del derecho a la comunicación tiene en estos dos artículos situaciones muy completas, como por ejemplo, en el derecho a la información, por ejemplo, se establecen calificativos como el de ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Todos esos temas, digamos, son importantes en cuanto, por ejemplo, a reconocer el tema de la información y el derecho a la comunicación, ¿no? En el otro sistema habíamos manifestado ya el sistema social, tenemos también lo que tiene que ver con el sistema ecológico, ¿no? Entonces aquí toma importancia lo que es el punto de los sistemas de biodiversidad y recursos naturales,
que tienen correspondencia con los derechos al agua, la alimentación y al ambiente sano. En cuanto al derecho a la alimentación, esta abre, por ejemplo, un primer enunciado de la soberanía alimentaria a través de la biodiversidad agrícola, apelando también a un criterio cualitativo, centrar, por ejemplo, el tema de la provisión de transgénicos. Estos son aspectos, digamos, que en muchos de los casos los contenidos tienen que seguir siendo desarrollados por la Constitución. Recuerden que esta Constitución es muy reglamentarista y que como tal digamos, tiene básicamente que tenerse que, digamos, desarrollar a través de políticas públicas, ley, y en este caso la jurisdicción que sea pertinente, como estamos hablando, de la justicia constitucional. Entonces, básicamente podemos ver, digamos, que estos dos sistemas, ¿no?, confluyen a lo que es prácticamente, digamos, el derecho del buen vivir, ¿no? Y quiero hacer también mención al tema, por ejemplo, aquí del medio ambiente, ¿no? Este derecho que es importante, ¿no?, y está dentro del sistema ecológico, no adquiere importancia en función de estar relacionado con las personas para proteger a la naturaleza, ¿no? Aquí, mucho, por ejemplo, si uno se ubicaría en la Constitución del 98, que existía la protección al derecho al medio ambiente, sería impensable, digamos, que este sea o esté vinculado a una persona que no sea no humana. Siempre está vinculado, no en este caso, a la persona humana. Y entonces cuando viene, digamos, los derechos de la naturaleza, es que se confluyen y de alguna forma, digamos, se complementa el uno con el otro, pero también se diferencian. El hecho, digamos, de que un municipio invoque, digamos, la violentación a la naturaleza, los derechos de la naturaleza y también al medio ambiente, puede implicar que un operador jurídico considere que solamente existe violación a los derechos de la naturaleza, pero no al medio ambiente de una persona natural, ¿sí? Por ejemplo, puede asumirse, digamos, esa concepción. O puede darse el caso, digamos, que en un determinado momento, digamos, en una acción de protección, se encuentre violación tanto a los derechos de la naturaleza como a los derechos del medio ambiente. Es importante, digamos, entender y comprender, ¿no? Como se fue el caso, por ejemplo, de una acción extraordinaria de protección que resolvió el caso de Río Monjas, ¿no? A ver, aquí hay algunos principios que tienen que ver básicamente con el sistema, que están sintonizados con los derechos de la naturaleza, como son la reparación integral de ecosistemas dañados, la indemnización de comunidades, la imprescriptibilidad del delito ecológico, la generación de mecanismos de participación e implicación activa de individuos y comunidades, la consulta informada y reglada a la comunidad sobre cualquier acción del Estado que pudiera modificar el hábitat, la prohibición, por ejemplo, de la propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales colectivamente adquiridos, la intangibilidad industrial extractiva de las áreas naturales protegidas, que es una cláusula de cierre en contra de la firma de cualquier instrumento internacional que comprometiera algunos de los supuestos del sistema, ¿no? Bien, esto en cuanto, digamos, a lo que es todos los contenidos, digamos, del derecho del buen vivir, que en esta presentación más o menos están enumerados, digamos, por temas, ¿no? Tenemos la agua, la alimentación, el ambiente sano, la comunicación, la información, la cultura, la ciencia, el deporte, la recreación, el tiempo libre, la educación, el hábitat, la vivienda, ciudad, trabajo y la seguridad social. Esos son básicamente los derechos del buen vivir, digamos, que están contenidos, ¿no?, bajo esa clasificación que hace nuestra Constitución. En cuanto al tema de la exigibilidad, ¿no?, que me parece que queda muy claro con el tema, digamos, de lo que está establecido en el artículo 10 y 11, se parte de algunas situaciones, digamos, de carácter dogmático, ¿no?, que tiene que ver con, como por ejemplo, que los derechos siempre implican erogaciones económicas, sobre todo cuando son derechos de carácter social, ¿no? Todos los derechos básicamente cuestan, ¿no? Tanto, digamos, de los derechos de contenido de orden o de contenidos civil y político, que implican una abstención, como los derechos de contenido económico, social y cultural. Entonces, esa separación entre los unos derechos que son de abstenerse, y como abstenerse es suficiente el Estado para garantizar frente a los derechos de prestación que tienen que ser traducirse en erogaciones económicas, se ha prestado para que los derechos económicos, sociales y culturales tengan que ser frenados frente a los civiles y políticos. Entonces, ahí se encuentra, digamos, una antinomia entre las dos exigencias, pero realmente lo cierto es que no se puede, digamos, hacer esa distinción
tajante entre los dos derechos, porque los derechos también civiles y políticos, ¿no? Que solamente se traducían en la actuación del Estado de la justicia, ¿no? De administrar justicia. El solo hecho de administrar justicia para proteger los derechos civiles y políticos ya significa una erogación económica. Entonces, no solamente era o consistía en que los derechos civiles y políticos era un deber de abstención del Estado. También, por ejemplo, en este caso, como les insisto, el tema, digamos, de lo que el Estado tenía que hacer, lo mínimo que tenía que hacer el Estado, entre ellos la administración de justicia, implica erogación de gastos. Entonces, no existe ese conflicto tal que se ponía, digamos, siempre en la dogmática para, de alguna forma, restar importancia a los derechos económicos, sociales y culturales en cuanto a que tienen o exigen, digamos, erogaciones económicas únicamente ellos frente a los derechos civiles y políticos. En cuanto a esta situación, el sistema interamericano, por ejemplo, todavía no ha dado más avances a nivel interno que nosotros. En el nivel interamericano, ¿no? Hay una cláusula del artículo 26, ¿no? En tema del protocolo de San Salvador, que también realmente no ha permitido, digamos, de que se desarrolle progresivamente, de acuerdo como nosotros pensaríamos, esto de los derechos sociales. No, todavía falta mucho, por ejemplo, en el sistema interamericano, digamos, la protección de los derechos sociales. Más bien es en el sistema nuestro, en el sistema constitucional nuestro, que se ve inclusive mucho más fortalecido que el sistema interamericano en cuanto a la protección de los derechos sociales. Sí, y finalmente el tema, digamos, del rol que juega cada uno, digamos, de las funciones, en este caso, frente a la exigibilidad. Tenemos el rol que juega el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que emitir políticas públicas, ¿no? Es su función principal, ¿no? En la cual se inserta, digamos, en la parte social, digamos, y vemos ahí, digamos, en la cual, digamos, el aporte que ellos puedan dar es importante, digamos, en cuanto a la, digamos, a la posibilidad, digamos, de su actuación como forma, digamos, de brindar protección a los derechos sociales. En cuanto al legislativo, obviamente la facultad normativa, que es la principal expedición de leyes, tiene también que enfocarse o cumplir con ese cometido. Y por su parte, la parte judicial, que es no la parte nuestra, en la cual, digamos, aquella jurisprudencia que la Corte Constitucional vaya desarrollando, sobre todo el contenido de los derechos, es importante a fines, digamos, de ir afianzando esa exigibilidad, digamos, de los derechos sociales. Tomando en consideración, como yo les decía, principios como de no regresividad, que si bien es cierto, no son absolutos, porque existen ciertos candados que no se pueden, digamos, desconocer, tampoco significan, digamos, que no se pueden, bajo determinadas situaciones, en las cuales, por ejemplo, indicaba que puede aplicarse el principio de proporcionalidad, bajo determinados supuestos, puede darse situaciones en las cuales precisamente tenga, digamos que en este caso la justicia, actuar la justicia constitucional haciendo aplicando ese test o ese método, digamos, para saber si el principio de no regresión puede ser vulnerado con la adopción de tal o cual medida normativa, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver ya a la fase de análisis de casos, ¿no? Aquí yo quiero hacer mención a unos casos que ha resuelto, ¿no?, la justicia constitucional, ya sea a través del control abstracto de constitucionalidad, como a través de garantías jurisdiccionales, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, que se expidió, digamos, con la actual, con la, con la Corte, bueno, que fue últimamente sustituida, ¿no?, en la renovación parcial, en la cual, digamos, tiene la numeración 232.15 JP/21, ¿no? Y es el derecho al agua y servicio de agua potable de grupos de atención prioritaria. Entonces aquí vemos, digamos, que se establecen o se desarrolla una serie de estándares sobre el derecho al agua y servicio de agua potable de grupos de atención prioritaria. Aquí era un caso de una persona, digamos, en situación de pobreza, ¿no?, que tenía discapacidad y que también a su vez, digamos, estaba a cargo de un hijo suyo que tenía discapacidad, ¿no? A esta persona, digamos, se le privó, digamos, del servicio público de agua por falta de pago. Esta persona presentó, digamos, acciones de protección en contra de la empresa pública, que obviamente razonó en términos de que no se estaba cumpliendo con el acuerdo o el contrato de provisión de servicio, que era el pago, digamos, de la tarifa por el consumo que estaba haciendo esta persona. Entonces, las acciones de protección fueron negadas en las dos instancias, básicamente porque no había ese acuerdo, digamos, por parte, digamos, de la persona en pagar lo que estaba debiendo y ya debía de algunos meses. Entonces, miren que en este caso, ¿no?, la Corte Constitucional, en atención justamente a los derechos del buen vivir y ese derecho fundamental de acceso al agua, la Corte Constitucional, en
en esta sentencia de revisión, ¿no? Tutela básicamente lo que en su momento en primera y segunda instancia no fue reconocido por los jueces cuando conocieron la acción de protección. Entonces, establece, digamos, por ejemplo, que en este caso de la persona que se le privó del derecho al agua, digamos, esta no puede ser, digamos, tener como óbice la falta de pago. Miren ahí, en este caso, cómo considera, digamos, situaciones muy personales. Ojo, que hacen una situación o una valoración muy personal, ¿no? Aparte de que hay un mínimo que está regulado, ¿no?, en la ley de recursos hídricos, un mínimo en la cual, digamos, ninguna persona puede no tenerle el acceso, ¿no? Si es que sobre ese mínimo, digamos, alguna persona en una situación muy precaria como la que les comento, cae en una situación de no pago, tiene que ser también protegida, digamos, en ese acceso al agua, y que no sea la falta de recursos económicos, ¿no?, como en este caso concreto de esa persona. Insisto, en este caso concreto de esa persona que estaba en una situación de doble vulnerabilidad, ¿no? Era una persona de tercera edad y también una persona, digamos, que en este caso, digamos, tenía discapacidad y estaba a cargo de otra persona que también tenía discapacidad. Mira la situación de vulnerabilidad que se encontraba. En este caso, la Corte, en atención a esa situación tan particular, digamos, dispuso, ¿no?, algunas medidas de reparación. Entre ellas, obviamente, digamos, que se haga la reinstalación del servicio, ¿no? Y que inclusive dispuso que toda aquella deuda, digamos, que, que tenía, digamos, con la empresa pública de agua potable, digamos, se declara extinguida, ¿no? Dispuso inclusive la Corte en ese sentido. Repito e insisto, en atención a la situación personal de la señora. O sea, si alguien resuelve, digamos, un tema muy similar, esta sentencia le puede ser muy útil, ¿no? Recordemos que también hay que analizar caso a caso, digamos, la situación y en la cual, digamos, hay que ponerse en el contexto en la cual la Corte ha resuelto los casos. Este caso es como les comento, entonces dispuso algunas medidas, entre ellas esa, dispuso también, por ejemplo, el caso de que la persona pueda acceder en este caso a un bono, porque la persona inclusive no tenía acceso al bono, dispuso todavía, ¿no?, de que pueda, digamos, bajo determinadas circunstancias, pueda calificar ese acceso al bono. Y también un tema muy especial que puso énfasis es en cuál es la vía adecuada para, por ejemplo, proteger esos tipos de violaciones como el derecho de acceso al agua, y que radicó básicamente en la acción de protección, ¿no? Dijo que la acción de protección es la vía adecuada, expedita, en, para constitucionalmente exigir, digamos, la protección del acceso del derecho al agua como un derecho fundamental, ¿no? Otras sentencias, digamos, que yo podría mencionar en atención a los derechos del buen vivir, tenemos, por ejemplo, el tema de la sentencia 2618 IN/20, ¿no?, que protege de alguna forma el derecho al trabajo, el artículo 33, y se relaciona con el principio de legalidad contenido en el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador. Ustedes deben conocer el tema de la famosa figura de la compra de renuncias obligatorias, ¿no? Un tema, digamos, que era bastante, en su momento, bastante polémico, ¿no? En su momento la Corte? En su momento se presentaron acciones de inconstitucionalidad, pero el argumento principal que se establecía era que el decreto 813, ¿no?, que es una reforma al reglamento de la LOCEP, contradecía a la LOCEP. Se había una contradicción entre el reglamento y la ley. Cuando hay una contradicción entre el reglamento y la ley, la Corte sostuvo que esto no es un tema de constitucionalidad, sino es un tema, digamos, un conflicto normativo que tiene que ser resuelto en el contencioso administrativo, ¿sí? Si es que de pronto había una contradicción entre el decreto 813 y la Constitución, la vía sí era la constitucional. Pero si era entre el 813 y la LOCEP, como efectivamente se lo planteaba, eso no era un tema que tenía que ser saldado en justicia o en sede constitucional. ¿Qué sucede a futuro? Ustedes saben, digamos, que en materia de control de constitucionalidad, la cosa juzgada también se debilita y puede volverse a presentarse con nuevos argumentos. Entonces, la anterior conformación de la Corte, digamos, le llegó nuevamente un tema similar que tenía que resolver. Tuvo que resolver y, bueno, los argumentos que se le presentaban eran diferentes y también la Corte razonó en términos diversos. Razonó en que la inserción de la figura, esta de las compras de renuncias obligatorias, violentaba el principio de legalidad. Miren aquí que ya encontró la Corte una contradicción entre el reglamento, ¿no?, entre la reforma del reglamento del 813 con la Constitución, no entre el decreto 813 y
los CEP. Entonces, esta argumentación que hace la Corte le permite ejercer control de constitucionalidad y disponer que el artículo 8 del decreto 813 es inconstitucional, ¿no? Y lo deja y lo aparta, digamos, del mundo jurídico. Esto, digamos, es lo que básicamente la Corte, por ejemplo, en atención al derecho al trabajo, razonó y les puedo poner, digamos, como una de las sentencias importantes en atención a los derechos del buen vivir. Otra sentencia que se me ocurre es la sentencia sobre la seguridad social y la salud, en atención al artículo 34-32 de la Constitución, y esta es la 380-17 CEP-CC. Aquí en el caso concreto, el Seguro Social, en atención a lo que decía el artículo 102 de la Ley de Seguridad Social, estableció, digamos, de que no se puede dar la cobertura, por ejemplo, más allá de determinadas situaciones, digamos, de afinidad. Más allá no se puede extender la cobertura, ¿no? Entonces, esa situación impidió, digamos, de que una persona, digamos, pueda dar atención, por ejemplo, con su afiliación a un nieto. Entonces, aquí la Corte razonó en unos términos mucho más amplios en atención, digamos, a la atención prioritaria de personas, digamos, en este caso, que eran grupos de atención prioritaria como el niño, digamos, y extendió la cobertura, digamos, inclusive, en este caso, modificando el 102 en este caso, al nieto, y propició de esta forma, digamos, y garantizó el acceso, digamos, a la salud, como se puede ver. Entonces, esto es básicamente lo que les podría manifestar en atención, digamos, a lo que serían casos un poco, digamos, emblemáticos en atención a los derechos del buen vivir. En todo caso, yo dejaría ahí mi ponencia y estaría atento a las preguntas, digamos, que han ingresado. Espero haber sido claro en mi ponencia y bueno, te doy paso, Diana. Muchas gracias, Rubén, por tu explicación sobre los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, sus principios de aplicación de los derechos y su clasificación. Le recordamos a nuestros participantes que hemos enviado al nuevo chat, de nuevo al chat del link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic en enlace y completar los datos solicitados. De igual manera, le recordamos a nuestros participantes que el módulo 2 en esta sesión hemos abordado como temática los derechos en la Constitución del Ecuador, principios de aplicación de los derechos y derechos del buen vivir. A continuación, vamos a leer algunas preguntas que han sido enviadas al chat y serán respondidas por nuestro formador, el doctor Rubén Calle, y vamos a ver las preguntas. A ver, el doctor Danilo Jiménez Armas menciona que el numeral 6 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Al ser de igual jerarquía, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede entonces ponderar derechos o solucionar antinomias de derechos en conflicto, como por ejemplo la salud y la libertad? Rubén, por favor, ayúdanos con esa respuesta. Ya, a ver, el hecho, digamos, de que el derecho no solamente se nutre o tiene que resolver casos fáciles. El derecho también tiene que afrontar casos de los llamados difíciles, en los cuales entran en conflicto valores y principios entre sí, entran en colisión, ¿no? Por ejemplo, el derecho digamos, al honor, ¿no? Con el derecho a la información, ¿no? Son situaciones bajo determinados supuestos en las cuales el uno tendría que ceder, no desconocerse, frente al otro en determinadas situaciones. Por ejemplo, una persona, digamos, que funja la condición de funcionario público o una autoridad pública, en su derecho al honor, tendrá que saber, sin que se le desconozca ese derecho, obviamente, a que, digamos, no puede buscar una tutela similar a una persona natural en su afectación al derecho al honor, porque la crítica es justamente parte, digamos, de su función como autoridad. Entonces, eso, por ejemplo, exige, digamos, que esos contenidos básicamente sean superado a través, digamos, de métodos que se reconocen hoy en día como forma de solucionar digamos así, esos casos difíciles. La ponderación está reconocida. Y si usted me pone, por ejemplo, el caso
de la salud y la libertad, es un tema, digamos, en el cual es muy importante tomar en consideración, ya que usted lo ha dicho, por ejemplo, el tema de la salud, la vacunación, frente a libertad, el no vacunarme. Supongamos que puede haber ese dilema, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que uno de los mandatos que se encuentran en el artículo de la Constitución, a ver, concretamente son las garantías de políticas públicas, ¿no? Vemos que ahí existe, digamos, una regla muy clarita que dice, por ejemplo, que dice, sin perjuicio de la prevalencia del interés general. Supongamos que la vacunación en tema de salud sea de interés general sobre el interés particular cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. ¿Sí? Miren, por más que uno podría presentarle, y estoy asumiendo, tratando un poco de lucubrar este dilema entre los derechos a la salud y el derecho a la libertad de no vacunarse, ¿cómo la Corte zanja de esta manera? Por más que exista un interés general, digamos, hay un interés de libertad, digamos, que tiene que ser protegido. Supongamos que exista otra situación bastante que puede manifestar un conflicto. Por ejemplo, la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que hoy en día, ya por temas de sentencia de la Corte y por desarrollo legislativo, bueno, que de estos días ya no existe, digamos, obviamente el tema de la prisión para una persona, digamos, que ha abortado por temas, digamos, en atención al delito de violación. Pero existirán, y existe obviamente, digamos que determinados médicos, en atención a la objeción de conciencia, puedan pedir, digamos, que frente a esa facultad de una persona reconocida de abortar, por su propia formación moral, ética, no se le puede exigir, digamos, cumplir con esa obligación. Entonces, mire cómo los casos que se muestran, digamos, como difíciles también tienen que ser protegidos. No se puede esto tomar como suma cero. Los intereses generales por sobre todos los intereses que pueden ser particulares. Tiene que tomarse muy en consideración situaciones muy concretas. Y eso es justamente lo que tiene diferencia con los casos difíciles. Entonces, no sé si es un poco los ejemplos que les pongo para que un poco se pueda entender cómo es la dinámica, ¿no?, entre la ponderación frente a lo que dice la igualdad jerárquica. La igualdad jerárquica no implica, digamos, que cuando existan casos difíciles como los que manifiesto, tenga que hacerse una ponderación de valores y tenga que resolverse de esa forma. Ahora, si la situación es entre normas, se puede aplicar el principio de jerarquía y aplicar, digamos, la que sea en este caso la jerárquicamente superior o la que sea competente, ¿no? Sin que sea, por ejemplo, situaciones como las que manifieste, tengan que hacer la ponderación. Yo puedo, por ejemplo, hay casos en los cuales ciertas situaciones solamente recaen en competencia del municipio por mandato de la Constitución. ¿Y qué pasaría que la Asamblea, suponiendo que partamos del criterio que la Asamblea está por sobre los municipios, regule algo que la Constitución le reservó a los GATS? Por ejemplo, en este caso, por más, digamos, institución jerárquicamente superior, que así, digamos, es la Asamblea sobre los GATS, estaría violando el tema de la competencia, porque en este caso quien sería competente sería el GAT. Entonces, es situaciones, por ejemplo, vuelta que se pueden presentar en la actuación de ustedes, sí se puede superar con el principio de jerarquía de las normas, ¿no? No así los casos difíciles en donde se ponderen temas de derechos y de valores, ¿no? Bueno, entonces, ese era un poco más o menos mi tema, digamos, en cuanto a lo que es la pregunta que me han formulado. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Es de la doctora Gina Jacome Beliz. Ella pregunta lo siguiente: ¿vale la aplicación de la ponderación peso y cargas de argumentación para valorar interderechos? Sí, a ver, el tema de de la forma del peso y las cargas desarrollada por Alexi, que es un tema bastante, en su momento, que resultó, digamos,
tantos libros que se escribieron sobre esa teoría que él ha aplicado, son plenamente válidos, ¿no? Son plenamente válidos siempre y cuando sean debidamente argumentados. La forma, digamos, de motivar pueden ampliarse en las diversas formas, digamos, de argumentación jurídica que se reconocen. Y una de las formas justamente es esto del peso y las cargas que lo desarrolló Alexis. Es plenamente válido. Lo que tiene que ustedes saber es que tiene que tener esa motivación, si usted utiliza este método, que sea suficiente para cumplir con la garantía de la motivación. Eso es lo que realmente importa o interesa en este caso al ámbito de la justicia constitucional. Entonces, no tenemos que determinados sistemas o solamente estos sistemas o métodos, digamos, de argumentación para resolver casos difíciles tienen que ser utilizados. Se puede utilizar mucho lo que está en la doctrina, siempre y cuando sean debidamente aplicados, interpretados y entendidos, ¿no? Esa es básicamente la función principal en atención a su pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén. Al no existir más preguntas en relación con la temática del módulo del 2 que nos encontramos el día de hoy sobre la sesión sobre derechos en la Constitución del Ecuador, agradecemos al doctor Rubén Calle Hidrobo y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deben estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual se remitirá toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el día miércoles 27 de abril del 2022 para poder continuar con las temáticas de la siguiente sesión del módulo 2 sobre derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación y derechos de la libertad. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Asimismo, les invitamos a visitar las redes sociales del SEDEC, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Por último, les invitamos a todas y todos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Gracias por su participación, que tengan todos un excelente resto de la tarde. Nos volvemos a encontrar el día miércoles 27 de abril. Hasta luego. Buenas tardes.